Le doy la bienvenida. Hoy es 25 de julio. La iglesia en el mundo celebra la fiesta de Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, también conocido como Santiago el Mayor, fue hijo de Zebedeo y Salomé. Nació en Betsaida, una localidad pesquera a orillas del mar de Galilea. Hermano de Juan, quien también fue apóstol de Jesús. Santiago fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Santiago, junto a su hermano Juan, fue llamado por Jesús mientras estaba pescando con su padre. Los evangelios narran que Jesús le dijo: síganme, y yo les haré pescadores de hombres. Relato consignado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 19. Santiago es mencionado frecuentemente en los evangelios como parte del círculo íntimo de Jesús junto a Pedro y Juan. Fue testigo de importantes eventos como la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, relato consignado en el Evangelio de San Mateo capítulo 17, versículos del 1 hasta el 9, y la agonía en el jardín de Getsemaní, relato consignado en el Evangelio San Marcos capítulo 14, versículos desde el 32 al 42. Santiago fue un apóstol fervoroso y, según la tradición, después de la ascensión de Jesús predicó el Evangelio en varios lugares. Se le atribuye haber evangelizado en la península ibérica, lo que actualmente es España. Regresó a Judea, donde fue martirizado por orden del rey Herodes Agripa I alrededor del año 44 después de Cristo. Hecho consignado en el libro de los Hechos Apostólicos capítulo 12, los 2 primeros versículos. Aunque no existe una conexión directa documentada entre Santiago Apóstol y Colombia, su devoción es notable en muchas partes del mundo, incluyendo América Latina. En Colombia, varias iglesias y parroquias llevan su nombre y su festividad es celebrada con gran fervor. Santiago Apóstol es el santo patrón de España, particularmente venerado en Santiago de Compostela, donde se dice que reposan sus restos. También es patrono de los peregrinos y de varias órdenes militares. Uno de los milagros más destacados asociados a Santiago es la famosa aparición en la batalla de Clavijo en el año 844, donde se dice que se apareció montado en un caballo blanco y ayudó a los cristianos a derrotar a los moros. Este evento consolidó su fama como Santiago Matamoros y aumentó su veneración en toda Europa. Santiago fue venerado como santo desde los primeros siglos del cristianismo, y su culto se consolidó con la peregrinación de Santiago de Compostela, uno de los principales centros de peregrinación cristiana desde la Edad Media. Aunque no pasó por un proceso de canonización formal, su reconocimiento como santo es universal y antiguo, más aún por haber sido testigo ocular de Jesucristo. Por eso, hoy, 25 de julio, pidamos a Santiago Apóstol y a todos los santos para que nos ayuden a seguir el camino de Cristo con valentía y fe, que como Santiago seamos testigos fieles de la verdad y la luz del Evangelio, y que nuestras vidas sean un testimonio de la esperanza y el amor de Dios. Amén. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 hasta el 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó:
ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Iniciamos la reflexión de este día con una fiesta de gozo por el testimonio de vida del enviado por Jesucristo, Santiago. Las autoridades judías condujeron a los apóstoles a la cárcel. Los azotaron para dar fin al anuncio de la resurrección. Pero fue un hecho tan perceptible que era imposible guardar silencio ante tamaño mensaje para comunicar al mundo: Jesús, quien nos habló de igualdad de derechos, de misericordia y perdón, está vivo y habita entre nosotros. Hoy la Iglesia celebra la fiesta en donde nos vestimos de rojo con el martirio de Santiago apóstol, Santiago el mayor, Santiago el de Zebedeo o el Boanerges, hijo del trueno. Nacido en Betsaida, Galilea, de sus padres Zebedeo y Salomé, posiblemente en el año 5 a.C., y muere en Jerusalén en el año 44 de nuestra era. La tradición cuenta que en el año 33 fue a evangelizar a España y Portugal, haciendo al menos 7 discípulos llamados varones apostólicos, que luego fueron ordenados por Pablo y Pedro en Roma, quienes continuarían la tarea evangelizadora. Termina como uno de los primeros mártires después del protomártir Esteban, acontecimiento relacionado en el libro de los Hechos Apostólicos capítulo 12, versículo 2. Después de haber predicado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa I, rey de Judea, pasa a filo de espada acabando con su vida. Cuenta la tradición que Santiago fue llevado al monte Calvario, le ataron las manos y en este momento dijo: vosotros podéis atar mis manos, pero no mi bendición ni mi lengua. Luego lo ataron a unas piedras, le vendaron los ojos y lo decapitaron. Una leyenda dice que su acusador Josías, acompañando al preso camino al Calvario, observó varias curaciones del reo y esto lo llevó a arrepentirse y volverse a Cristo. Se acercó a Santiago para suplicarle misericordia y perdón, pero el santo solo le pronosticó que sería bautizado en la sangre del martirio. Más tarde sería decapitado. El cuerpo de Santiago estuvo un tiempo en Jerusalén, pero luego unos cristianos lo llevaron a Galicia, España. Ahora construyeron una basílica en su honor en Santiago de Compostela. Posteriormente se convirtió en un lugar de peregrinación llamado el Camino de Santiago, que conduce a la tumba del santo. El mensaje central: obedecer un mandamiento, amar a Dios y al hermano el hombre, contar a todos que fue crucificado y ahora vive en medio de su pueblo para la salvación eterna. La propuesta de la primera lectura está consignada en el libro de los Hechos Apostólicos en su capítulo 4. La primera lectura de este día nos cuenta el anuncio decidido de los seguidores del Maestro
haciéndolo con valentía porque tenían el ejemplo de su maestro. Si era posible, acabarían como terminó su Señor. Todos, al escuchar la ganancia que recibirían al seguir a Jesús, preferían la muerte a cambio de encontrar más salvadores para el camino de Jesucristo y el reino. A tiempo y destiempo predicaban. Por tal razón el santo que celebramos hoy predicó incluso camino al lugar en donde fue ejecutado. Profundicemos en la lectura de los Hechos Apostólicos. En el texto que hoy hemos proclamado podemos encontrar 4 temas importantes. Uno de ellos, testimonio con poder. 2, signos y prodigios. 3, obedecer a Dios. Y 4, muerte de Santiago. Miremos el primer tema, testimonio con poder. La mención del gran poder que está consignada en el libro de los Hechos Apostólicos en el capítulo 4, versículo 33, subraya la autoridad espiritual y el respaldo divino por el que los apóstoles predicaban. En segundo lugar, signos y prodigios, consignado en el mismo libro Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 12. Los signos y prodigios son manifestaciones visibles del poder de Dios y su confirmación del mensaje apostólico. Vayamos ahora al tercer tema, obedecer a Dios. La frase "hay que obedecer a Dios antes que a los hombres", que está consignado en el capítulo 5, versículo 29, resalta la prioridad de la obediencia divina sobre la autoridad humana. Y el último tema, muerte de Santiago, que está consignado en el capítulo 12, versículo 2. La muerte de Santiago por espada refleja el costo del discipulado y martirio como testimonio supremo de la fe. Tema central del texto que hemos leído hoy es testimonio. En griego la palabra edut. En el contexto bíblico, testimonio implica no solo declarar un hecho, sino vivir en conformidad con él, siendo un ejemplo vivo de la verdad proclamada. La resurrección de Jesús es el centro del mensaje apostólico y la base de la esperanza cristiana, parte del relato que hoy hemos leído. La fiesta de Santiago Apóstol nos invita a reflexionar sobre nuestro propio testimonio y valentía en la fe. Como los apóstoles estamos llamados a dar testimonio del poder de la resurrección de Jesús, incluso en medio de la persecución y la oposición. La firmeza de Pedro y los apóstoles ante el Sanedrín, su insistencia en obedecer a Dios antes que a los hombres y la disposición de Santiago a enfrentar el martirio nos desafían a ser fieles en nuestra vocación cristiana sin importar las consecuencias. En la sabana africana, una familia de elefantes demuestra la fuerza de la unidad y la protección mutua. Los elefantes, conocidos por su memoria y sabiduría, se cuidan unos a otros, especialmente a los más jóvenes y vulnerables. Cuando un depredador amenaza, los elefantes forman un círculo alrededor de los más débiles, enfrentando el peligro juntos con valentía y determinación. De manera similar, los cristianos, inspirados por el ejemplo de los apóstoles y santos como Santiago, deben unirse en comunidad, protegiendo y fortaleciendo mutuamente su fe frente a las adversidades del mundo. Nuestra unidad y testimonio colectivo son poderosos signos del amor y la presencia de Dios en el mundo. San Agustín en sus sermones comenta sobre la valentía de los apóstoles y su compromiso con el testimonio de la verdad. Él enfatiza que la verdadera fe se muestra no solo en palabras, sino en acciones y en la disposición a sufrir por el Evangelio. Hoy, 25 de julio, en la fiesta de Santiago Apóstol, pidamos a los santos, especialmente a Santiago, que intercedan por nosotros para que seamos testigos valientes y fieles del Evangelio, que nuestra vida refleje el poder
de la resurrección de Jesús y que, como los apóstoles, estemos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ante esta propuesta que hemos recibido del Espíritu Santo por medio del libro de los Hechos Apostólicos, le vamos a responder al Señor con el Salmo 66. Vamos a acompañar el sentimiento del salmista con esta frase antífona: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Salmo 66, titulado Conozcan a Dios todos los pueblos, inicia interpretando la bendición que proyecta universalismo. Todos bendecidos debemos ser luz para mostrar el camino justo que debemos seguir para llegar a Jesús. Hemos de sentirnos felices porque la justicia se implanta y quien hace la justicia, la tierra y su trabajo le procurará fruto abundante. El salmo de hoy, si lo cantaban cuando el pueblo feliz se acercaba a los cultivos para recoger las cosechas, nosotros lo cantamos cuando recogemos la colecta sembrada por quienes dieron su vida en el anuncio del resucitado. El mundo en parte está mejor por el trabajo realizado por los enviados de Jesucristo y todos aquellos que le dieron el sí y se atrevieron a arriesgar su vida para gritarle al mundo: quien murió en cruz está vivo, ha resucitado. Por tal razón, debemos alabar a Dios, que para nosotros su pueblo y rebaño es Rey y Pastor. Desde la unción con Crisma en el bautismo, todos los católicos hemos recibido de Jesús una triple misión: ser sacerdotes, profetas y reyes. Yo te pregunto, ¿tú la estás cumpliendo? Llevándola a cumplimiento, descubriremos que es un tesoro lo que Dios hace en nosotros y se convierte en defensa para nuestra alma y cuerpo. En medio de este mundo en donde habitan fieras sueltas, buscando devorar a los más débiles, las gracias dadas por Dios en el bautismo y estas armas que nos entrega salvarán muchas almas y suplirá las cosas necesarias durante nuestra estadía por este mundo. Aprovechémoslas. Profundicemos en el Salmo. El Salmo 66, titulado La bendición universal de Dios, es un himno de alabanza y petición de bendición divina. Es uno de los salmos de acción de gracias y alabanza, donde se pide a Dios que bendiga a su pueblo para que todas las naciones reconozcan su poder y gloria. Este salmo puede haber sido compuesto en un contexto de fiesta o celebración agrícola, donde se agradece a Dios por la cosecha y se pide su bendición continua. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 2 hasta el 3. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El salmo comienza con una invocación a Dios para que tenga piedad y bendiga a su pueblo, haciendo brillar su rostro sobre ellos. Este lenguaje recuerda la bendición sacerdotal que está consignada en el libro de los Números en su capítulo 6, versículos del 24 al 26. Donde se pide la gracia y el favor de Dios, a petición de que la tierra conozca los caminos de Dios, y su salvación refleja un deseo misionero que todas las naciones reconozcan y adoren al Señor. En el Salmo 2 encontramos: el Señor tenga piedad y nos bendiga. Tenga piedad se refiere a mostrar gracia y misericordia, un clamor por la compasión divina. Pero también el salmista nos invita a pedir su bendición. Nos bendiga significa otorgar favor y prosperidad divina. Es una petición central en este salmo. Versículo 5. Alégrense y canten con júbilo las naciones,
porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El salmista llama a las naciones a alegrarse y cantar con júbilo porque Dios gobierna el mundo con justicia y rectitud. Este versículo resalta la imparcialidad y la rectitud de Dios en su gobierno, lo cual es motivo de alegría y alabanza. Versículos del 7 hasta el 8. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. La afirmación de que la tierra ha dado su fruto y que el Señor nos bendice subraya la conexión entre la bendición divina y la prosperidad material. La petición de que Dios bendiga a su pueblo y que todos los confines de la tierra le teman refuerza el deseo de una bendición universal y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Versículo 17. El Señor está con nosotros, su nombre es glorioso en toda la tierra. La declaración de que el Señor está con nosotros y su nombre es glorioso en toda la tierra concluye el Salmo con una afirmación de la presencia y la gloria de Dios, invitando a toda la creación a reconocer su grandeza. San Agustín, en su exposición sobre los salmos, interpreta este salmo como un llamado a la misión universal de la Iglesia. Ve en la bendición de Dios una prefiguración de la evangelización, donde la gracia de Dios se extiende a todas las naciones. Agustín destaca la justicia de Dios como un motivo de alabanza y un recordatorio de su presencia constante en la vida de los fieles. En la fiesta de Santiago Apóstol, el Salmo 66 adquiere un significado especial. Santiago, conocido por su celo misionero, refleja el deseo del Salmo de que todas las naciones conozcan a Dios. Su martirio y testimonio de fe son un ejemplo del llamado a la evangelización y la misión universal de la Iglesia. La vida de Santiago nos recuerda la importancia de la bendición divina en nuestra misión y la necesidad de proclamar la justicia y la rectitud de Dios en todo el mundo. Al igual que el salmista, estamos llamados a pedir la bendición de Dios y a trabajar para que su nombre sea conocido y glorificado en toda la tierra. ¿Qué podemos concluir después de reflexionar este Salmo 66? Al celebrar la fiesta de Santiago Apóstol, somos llamados a unirnos al Salmo 66 en oración y alabanza, pidiendo la bendición de Dios sobre nosotros y nuestras comunidades. Recordamos que nuestra misión es proclamar la grandeza y la justicia de Dios, siguiendo el ejemplo de Santiago y los primeros apóstoles. Por eso hoy, 25 de julio, pidamos a Santiago Apóstol y a todos los santos que intercedan por nosotros para que podamos recibir la bendición de Dios, vivir con corazones agradecidos y ser testigos de su amor y justicia en el mundo. Amén. La propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio del día de hoy es del evangelista San Mateo en su capítulo 20. El relato nos habla de la madre de los hijos de Zebedeo. El nombre de esta mujer no es mencionado en los evangelios canónicos, pero sí de manera clara en los evangelios apócrifos. De nombre María Salomé, de quien sí la nombra el evangelista Juan en el capítulo 19, versículo 25. Dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Y de una manera más clara en el Evangelio de San Mateo en su capítulo 27, versículo 35,
y luego en los versículos del 55 al 56. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando a suertes. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, María de Cleofás y la madre de los hijos de Zebedeo. De esta mujer aprendemos que para pedir una súplica a Jesús, se postró delante de él. Ruego que surgió porque Jesús anuncia por tercera vez su pasión y resurrección. En el versículo 17, María entiende que llega el momento de su reinado. ¿Quién no desearía sentarse a la derecha o izquierda de un rey que está gobernando en una monarquía? ¿Qué madre no desea lo mejor para sus hijos? En realidad, la madre de estos dos seguidores de Jesús no sabía lo que pedía, pues no entendía el discurso de Jesús. Según el relato, parece que ellos le pidieron a su madre interceder por ellos ante Jesús, y él aprovecha la oportunidad para hacerles una especie de entrevista para otorgar los cargos sugeridos. Lo encontramos en el versículo 22. El reino del que habla Jesús, para alcanzarlo debe pasar y soportar varios sufrimientos. En el lenguaje hebreo, la copa puede ser insignia de la fortuna buena como también de la mala. Y su pregunta fue: ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Ellos, muy confiados, dijeron que sí. Lo más probable es que, como su madre, no sabían en qué consistía beber la copa. Jesús sí sabía qué suerte les esperaba a los que le seguían y al mismo tiempo anunciaban seguirlo: la muerte, como a él mismo le ocurriría. Pero una gran verdad les manifestó: reinar en el reino de los cielos y participar del reinado, más aún, sentarse a la derecha o izquierda de Jesús, es tarea del Padre del cielo, del Creador. El mismo Jesús, siendo parte de la Trinidad, no lo sabe. Solo el Padre, que ha hecho suya la misión de juzgar y decidir la suerte de todas sus criaturas. Mientras tanto, sus compañeros de trabajo se exasperaron por los requerimientos de los hijos de Zebedeo, porque, como diríamos en nuestro tiempo, ya se piensan repartir la herencia sin haber muerto el heredero. Pero Jesús, lleno de misericordia, les instruye de cómo deben hacer para lograr al menos entrar en la presencia de Dios. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Implementar el mandamiento del amor, la norma que debe gobernar a los seguidores de Jesús, es el servicio. Sentirse entre todos, apoyarse, amarse, salvarse en comunidad. Desear desde lo más profundo del corazón la salvación de otro, hacerse pequeño y desear que sea mi hermano quien herede la derecha o la izquierda en el trono del Señor. Lo han aprendido de Jesús, lo hemos aprendido de Él. Prefirió la muerte, su entrega total, darse, servir, para que los suyos, para que quienes hacen parte de la creación, tengan la entrada al reino el día de la muerte. Ya no debemos juzgar más de quienes sí entrarán al reino, más bien rogar para que todos entren y así yo tener derecho al menos de ver la escalera que conduce a la patria del cielo. En el Evangelio podríamos formular una pregunta: ¿quién no desea salvarse el último día de su existencia? ¿Quién desea estar en la presencia de Dios para verlo, conocerlo, amarlo y alabarlo todo el resto de los días en la eternidad? La respuesta es improbable. Todos deseamos entrar en la presencia de Dios, pero esta entrada tiene un precio: existir en el plan de Dios y acoger su doctrina como obtención de los tickets para ingresar al reino, en donde habitan todos los santos y Dios mismo. Pero estos boletos se consiguen con el cúmulo constante del servicio. ¿A cuántas personas les hemos servido con amor, sin discriminación y sin esperar a cambio un pago?
Y el Evangelio nos cuenta cómo Jesús cumple el deseo de la madre de Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, de sentarlos a la derecha e izquierda en el cielo. Para que este deseo se cumpliera, ellos debieron beber la misma copa del Señor, la copa llena de la sangre del martirio. A veces nos ocurre eso mismo, no sabemos pedir lo que deseamos. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Le suplicamos hoy al Señor por todos aquellos que tienen el nombre de Santiago y sus homólogos Jaime, Jacobo o Diego. Todos estos nombres provienen del hebreo Jacob, que significa Dios proteja. En latín se tradujo como Jacobus, en donde procede la forma castellana Jacobo. Suplicamos al Señor también por todas las parroquias que están dedicadas al nombre del apóstol que celebramos en el día de hoy, de las comunidades y pequeñas comunidades bajo el patronato de nuestro apóstol en el día de hoy. Bendiciones, felicidades.